Muy buen día a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de física. Mi nombre es Manuel Morales y el día de hoy veremos el tema de magnitudes. Antes de empezar, quisiera recordarte que toda nuestra información la estamos manejando desde la plataforma de Google Classroom, así que puedes utilizar las cajas de comentarios para poder hacernos llegar todas tus consultas respecto a todos los materiales que estamos generando especialmente para ustedes. Nuestro tema de hoy día lo vamos a seccionar en tres pequeñas partes. La primera de ellas será nuestra parte teórica, desde donde veremos algunos conceptos que son muy interesantes que puedas conocer acerca de las magnitudes. Luego pasaremos a la parte práctica con algunas preguntas bastante interesantes y que pueden llegar a servirte para poder contestar algunas interrogantes que tengas. Finalmente vamos a llegar a la parte de practicando en casa, donde podrás encontrar los ejercicios que necesitamos que nos envíes. Empecemos entonces, vamos con la parte teórica. Como definición, podemos empezar a pensar en qué es una magnitud. Y la magnitud siempre va a ser la manera de poder eh, hacer una medición de algo. Bien, es la unidad en la cual vamos a poder hacer una medición. Esta magnitud va a tener dos tipos, puede ser escalar o puede ser vectorial. ¿Cómo puedo diferenciar en cuál de los dos casos me encuentro? Pues es muy sencillo. Una magnitud va a ser escalar cuando no dependa o cuando no tenga una dirección. Esto es, yo no necesito saber hacia dónde va esta magnitud. Por ejemplo, hablamos de tiempo. El tiempo es único. Hablamos de temperaturas. No tiene una dirección la temperatura. Simplemente es o mayor o menor. De igual manera, longitudes. No importa hacia dónde te vayas a inclinar. No importa si estás parado. No importa si estás echado en el piso. Tu altura siempre va a ser la misma. Es por esto que, al no depender de una dirección, esta magnitud puede llegar a ser denominada como escalar. A diferencia de una magnitud vectorial, las magnitudes vectoriales tienen un sentido, van hacia algún lugar. Por ejemplo, las velocidades. La velocidad tú necesitas saber hacia dónde va un determinado cuerpo para poder descubrir cuál va a ser su magnitud. O hasta inclusive el peso. El peso tiene una dirección hacia el suelo siempre. Como no hay forma que no tenga esa dirección, el peso siempre tiene esa dirección, entonces es considerada como una magnitud vectorial. Toda magnitud siempre va a tener una unidad. Siempre vamos a ver una manera de poder hacer una medición. Por ejemplo, si yo estoy midiendo longitudes, mi unidad es el metro. Si yo estoy utilizando o estoy tratando de hacer una medición de masa, mi unidad va a ser el gramo. Cada vez que yo quiera expresar una magnitud con su unidad, va a suceder que va a haber ocasiones en las cuales ocupo demasiado espacio para poder expresar esa magnitud. Imagínate, por ejemplo, que tú quieras expresar 1000 metros. Vas a tener que escribir toda la cantidad 1000 acompañada de su unidad, que es una m. Pero ¿qué sucede si es que yo no tengo que escribir 1000 metros, sino digamos quiero escribir 150.000 metros o quiero escribir 300.000 metros? En estos casos ya es una cantidad muy grande la cual tengo que escribir. Me podrá demorar demasiado tiempo y voy a estar ocupando mucho espacio para poder expresar una sola cantidad. Es ahí donde podemos nosotros empezar a utilizar los múltiplos, esos múltiplos de nuestras unidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es muy simple. Por ejemplo acá, estos tres ceros yo los puedo llegar a simplificar. ¿De qué manera? Cambiándolo por un múltiplo de nuestra unidad. Fíjate, 10 al cubo es 1000. Pertenecerá al múltiplo llamado kilo y está representado con una K. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder llegar a expresar esta cantidad mediante un múltiplo de nuestra unidad que es el metro.
todo esto se convertirá en por tener ese 1000, kilo, y por ser la unidad de longitud del metro, metro. Por lo tanto, yo podré expresar 1000 metros como 1 kilómetro. Es esta la forma en la cual nosotros vamos a utilizar los múltiplos y los submúltiplos de las unidades, cada vez que ustedes lo quieran utilizar. Y van a encontrar distintos tipos de múltiplos que van a llegar a poder utilizar en algún momento. Por ejemplo, si tú quieres pesar, digamos, un pollo, estás hablando de unos 2 o 3 kilogramos. Fíjate ahí, kilogramos. Tu unidad principal es el gramo. Y ese kilo vendría a ser un múltiplo. O por ejemplo, quieres empezar a hacer una medición de cuánto es el espesor de tu mesa. De pronto el espesor de esa mesa vaya a ser unos 5 milímetros. Mili, fíjate, es como un submúltiplo y es dividido entre 1000. Veamos entonces cómo podemos aplicar esto. La gran mayoría esta información en realidad es más que nada utilizada para poder hacer expresiones de cantidades. Es muy importante que puedas aprender esta tabla y que puedas aplicarla según el tipo de unidad con el cual vas a trabajar. Las preguntas que van a existir respecto a esta parte en realidad son más hacia que tú puedas llegar a identificar qué encuentras o dentro de la tabla para un múltiplo o un submúltiplo de la unidad que te están expresando. Es entonces en la cual necesitamos que puedas apoyarnos con la parte práctica. Vamos a trabajar juntos en este momento. La primera de esta parte práctica, ¿qué nos dice? Indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según la naturaleza. Si retrocedes a algunas diapositivas, podrás fijarte que hemos dividido o hemos clasificado, mejor dicho, estas magnitudes en dos tipos, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, siendo esta nuestra respuesta. En la segunda pregunta me dice, es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia. Es aquí donde, por ejemplo, nosotros estamos empezando a tener la necesidad de poder hacer una comparación de unidades. Esto es, poder ver, por ejemplo, qué tanto hay en un metro con respecto a los milímetros, o qué tanto hay en un kilómetro con respecto a los metros. Es aquí donde necesitamos un nuevo concepto. Ese concepto que vamos a trabajar se llama conversión. Bien, entonces la respuesta a esta segunda pregunta es conversión. En la tercera, toda ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. Y aquí nuestra respuesta es toda magnitud. ¿Por qué? No importa cómo te encuentres tú, siempre tu altura va a ser la misma. Si estás parado o si estás echado en el piso, en cualquiera de los dos casos, tu altura siempre será la misma. Es por esto que una magnitud va a tener la condición de ser invariable. No importa cómo estés, siempre va a tener la misma medición. Finalmente, el símbolo del prefijo deca es, deca, lo puedes buscar dentro de tu tabla. Significa multiplicar por 10. Y su símbolo es una D mayúscula. Entonces, la respuesta de esta pregunta número 4 es D mayúscula. Esperamos que te haya servido toda esta información. Es muy importante que puedas copiarla en tu cuaderno. ¿Ven? Tanto la información que está apareciendo dentro de la ficha de trabajo, la ficha de clase, como también algún dato o algún tip en especial que hayas podido escuchar durante este video. Además, esta información te servirá para que tú puedas desarrollar los ejercicios que requerimos que realices como seguimiento de aprendizaje en casa. Para esto vamos a desarrollar esta tarea, en la cual tenemos 3 preguntas con respecto a la tabla que hemos puesto unas diapositivas antes. La primera, por ejemplo, me dice ¿cuál es el símbolo del prefijo hexa?
nosotros podemos buscar hexa dentro de la tabla y podremos colocar aquí cuál de todos esos es su símbolo. El factor de 10 al cubo o por 1000, ¿a quién pertenece? Tenemos que buscarlo dentro de nuestra tabla para poder seleccionar alguna de estas alternativas. De igual manera la última, me preguntan a qué prefijo corresponde el símbolo que tiene una forma de una U. Tendrás que buscar ese símbolo para poder saber cuál de todos los prefijos le corresponde. Cualquier duda o cualquier consulta que vayas a tener, siempre recuerda que tienes las cajas de comentarios dentro de Google Classroom y que puedes hacernos llegar también tus preguntas mediante tus tutoras. De igual manera te recuerdo que mañana tenemos una videoconferencia para poder conversar un poco más sobre este tema. Esperamos que esta información haya sido de ayuda para ti. Muchas gracias por tu atención.